La ejecución y el modus operandi del terrorismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, fundamentalmente tomando como punto de partida los atentados del 11 de septiembre. En este punto, pues es un hecho que ha ido transformándose y el terrorismo ya no es igual a como se conocía hace 20 años. Es el tema de análisis esta noche y lo vamos a analizar con Damián Sichero. Él es analista internacional y con él vamos a analizar si a raíz del conflicto entre Israel y Hamas, Europa y el mundo se encuentran nuevamente bajo amenaza terrorista. ¿Cómo estás, Damián? Qué placer recibirte. Hola, buenas tardes. Un placer estar de vuelta compartiendo este espacio con ustedes. Igualmente que nos acompañes y nos ayudes a entender este tema, que es un tema complejo y parece que vuelve a estar posicionado en los primeros lugares de la agenda internacional. Como vimos, hay alertas de ataque terrorista en muchos países, en España particularmente la alerta está en 4 y 5 y hemos visto además ataques en Bruselas y en Francia. En este punto, si evaluamos además cómo los ataques terroristas han evolucionado a lo largo del tiempo, ya no son tan masivos, ahora un hombre con un cuchillo puede atacar a población civil, ¿cómo puedes evaluar la evolución que ha tenido luego de los atentados del 11 de septiembre? Bueno, creo que tenemos que comenzar hablando, ¿no?, de que lo que es el fenómeno del terrorismo es algo histórico, que a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido produciendo. El terrorismo básicamente busca, lo dice ya la propia palabra, a través del terror alcanzar fines políticos que, bueno, de otra manera se piensa que no se puede llegar a alcanzar. Principalmente lo vimos surgir en la Revolución Francesa y en Europa Occidental en esa época. Pero bueno, con el paso del tiempo, esta práctica se ha ido, digamos, acercando a lo que son los países de Medio Oriente, los países árabes, y como muy bien recién decías, ha ido evolucionando, ¿no? Porque quizás en un momento se pensaba que era necesario una gran cantidad de personas para llevar a cabo un ataque. Por ejemplo, en los ataques a las Torres Gemelas, donde 20 personas tuvieron que, entre 19 y 20 personas tuvieron que, bueno, tomar 4 o 5 aviones, estrellarlos contra edificios, algo bastante planificado, aunque suena de simple después de ver lo que sucedió. Pero bueno, hoy en día es mucho más simple y una sola persona puede realizar cualquier tipo de ataque, desde usar un cuchillo hasta tomar un automóvil y empezar a pisar personas, o incluso inmolarse con una bomba. Eh, y yo creo que esto es consecuencia, ¿no?, de lo que es la globalización, que le permite a estas redes terroristas, ¿cómo decirlo?, captar más personas que se unan a sus fuerzas y también educarlos a la distancia. No, educar es una palabra quizás un poco fuera de lugar para esta conversación, pero sí indicarles qué tienen que hacer, algo que hace 20 30 años hubiera sido pensado sin los teléfonos celulares, el internet, etcétera. Esto que comentas me lleva al siguiente punto, y es que el terrorismo está diseminado por el mundo entero y el asunto del reclutamiento aquí juega un papel fundamental, sobre todo en la discusión si el terrorismo está necesariamente asociado a asuntos religiosos, que es lo que suele percibir la opinión pública mundial. ¿Es esto así? ¿Está realmente ligado a un tema religioso relacionado además con el conflicto entre Israel y Hamas? Bueno, a ver, como yo lo mencionaba anteriormente, en realidad las personas que cometen actos de terrorismo, perdón, pueden tener diferentes objetivos. Pero en el caso de los que nosotros observamos en la región de Medio Oriente o de las personas oriundas de Medio Oriente que cometen actos en otras partes del mundo, tiene una clara connotación religiosa. Acá hay que dejar en claro para el oyente que no todas las personas siguientes del Islam sí o sí tienen que pensar con esta forma de ver el mundo. En realidad son las personas más radicales las que tratan de defender sus ideas religiosas a través de la violencia. Pero bueno, en este caso yo creo que todos los ataques que estamos viendo últimamente en Europa, con Medio Oriente, tienen un claro, digamos, inicio religioso, que es la expansión del Islam en el resto del mundo e incluso la destrucción de sus enemigos, como bueno, por ejemplo, en el caso de Hamas, ellos claramente tienen como objetivo destruir al Estado de Israel.
Ahora bien, Damián, hay otro asunto en todo esto y es que el mundo ya tiene preparación con respecto al tema de la prevención del terrorismo. Sin embargo, se siguen viendo ataques, particularmente en Europa. Lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, desde que estalló la guerra nuevamente en el Medio Oriente, de estos ataques que pareciera que no se pueden detectar, no se pueden prever. Esto es una nueva forma de terrorismo. ¿El mundo está preparado para tener nuevamente el terrorismo como el enemigo número uno? Bueno, hay que tener en cuenta que es muy difícil erradicar completamente los actos de terrorismo, ¿no? Porque como usted mencionaba hace unos minutos, una sola persona es suficiente para llevar a cabo este tipo de ataques. Eh, Definitivamente lo que son los grupos terroristas pueden ser combatidos. Podemos mencionar el caso del ISIS, ¿no? Que fue derrotado materialmente, se recuperaron los territorios que el ISIS, por ejemplo, dominaba en Irak y en Siria, pero eso no implica que una derrota sea lo mismo que la erradicación total de X grupo. En este caso estoy hablando de ISIS, podríamos hablar de Hamas o de cualquier otro grupo terrorista, porque de vuelta, no quiero ser repetitivo, pero una sola persona es suficiente para llevar a cabo este tipo de ataques. Aquí me parece muy importante mencionar que la lucha contra el terrorismo tiene que ser a través de la fuerza, definitivamente, para poder eliminar a los actores que ponen en riesgo la vida de personas inocentes, pero también se necesita lo que es esa idea de poder blando, ¿no? De convencer a las poblaciones de otras regiones que también tienen que oponerse al terrorismo. ¿A qué me refiero con esto? Yo hace unos minutos mencionaba, el Islam tiene más de 1.000 millones de seguidores de fieles, la gran mayoría no son terroristas, pero sin embargo sí tienen algún tipo quizás de visión negativa de Occidente. Occidente tiene que de alguna manera comenzar a dar muestras de que las dos civilizaciones pueden convivir y tiene que tratar de captar a la mayor cantidad de personas de Medio Oriente para que justamente no sean reclutados por los grupos terroristas. Porque aunque las fuerzas occidentales eliminen una gran cantidad de terroristas, si estos grupos captan más gente de los que son eliminados, se terminan retroalimentando y es muy difícil ponerle un fin al asunto. Por eso acá estamos hablando de una combinación entre poder duro, que es el uso de fuerza, y poder blando, que bueno, eh, tratar de convencer a estas personas de que no se alineen a los grupos terroristas a través de diferentes formas, como puede ser financiamiento para infraestructura, mayores derechos, etcétera. Damián, vamos a hacer una pausa, te pido una pausa en esta conversación, vamos a ir al corte y seguimos analizando este tema. El terrorismo vuelve a estar en la agenda internacional luego de que se desatara esta guerra entre Israel y Hamas. Lo estamos analizando con Damián Sichero, él es analista internacional y nos está ayudando a entender todo este proceso de la evolución del terrorismo y por qué nuevamente se desatan las alertas en el mundo sobre este tema. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos analizando este tema.